Antes de empezar la historia, asegúrate de estar suscrito. Si te gustan las historias de trampas, no te pierdas ningún vídeo nuevo. Necesitas suscribirte a nuestro canal. Continuemos. El amante de mi esposa estaba sentado en mi cocina, con mi bata puesta, mientras Sabrina me explicaba, sin el menor remordimiento, que tenía que aceptar el nuevo acuerdo o irme sin nada. Sonreí y comencé a empacar lo que, en 72 horas, descubrirían. La casa, los autos, las facturas, nada era propiedad conjunta. Eran bienes de mi afición, un negocio valorado en $1.030 millones. ¿Conoces esa sensación de llegar a casa y sentirte como si hubieras entrado en un episodio retorcido de intercambio de esposas, al que nadie te dijo que te habías apuntado? Bueno, bienvenidos a mi martes. Me llamo Grayson Luo. Tengo 35 años y acabo de sobrevivir a lo que pareció el vuelo más largo de la historia, desde Seattle de regreso a lo que, ingenuamente, todavía llamaba mi hogar. Me ardían los ojos y me dolía la espalda de dormir contra la ventanilla de un avión que parecía diseñado como una versión moderna de la tortura medieval. Y lo único que quería era meterme en la cocina, tomarme un buen café y fingir que esos informes trimestrales que llevaba 6 horas mirando tenían algún sentido. Pero claro, la vida tenía otros planes. Porque allí, de pie en mi cocina, no, sentado allí, como si fuera el dueño del lugar, estaba un tipo al que nunca había visto. Estaba sentado en uno de los taburetes de la barra de la isla de la cocina, actuando como si lo hubieran invitado, comiendo mi granola favorita con una naturalidad que me dio escalofríos. Y el verdadero problema. Llevaba mi bata. Esa bata gris oscuro de algodón turco que me costó $200 y me llevó 3 meses perfeccionarla. Este desconocido estaba en mi cocina, desayunando, con mi ropa puesta y actuando como si todo estuviera completamente normal. Yo, en cambio, seguía con mi equipaje de mano al hombro, con las llaves colgando de los dedos como si fuera un vendedor ambulante perdido que se hubiera equivocado de casa. Cuando Sabrina finalmente decidió saludarme, no fue para abrazarme ni para preguntarme por el vuelo. No parecía avergonzada en absoluto por tener a una desconocida ligera de ropa comiendo cereales en nuestra cocina a las 7 de la mañana. En cambio, se quedó junto a la cafetera, con los brazos cruzados, como si estuviera a punto de presentar un informe corporativo. Y entonces soltó la bomba, que debería haber visto venir, pero que, por alguna razón, no esperaba oír. «Tenemos un nuevo acuerdo», dijo con voz fría y directa, como si le explicara al contratista el color de los azulejos de la cocina. «Puedes aceptarlo, callarte y todos podemos seguir con nuestras vidas como adultos civilizados. O puedes irte y tomar lo que realmente te pertenece». El chico de mi bata, Trent, porque, claro, se llamaba Trent, ni siquiera tuvo la decencia de parecer incómodo. Se comió mi granola y me observó como si fuera un documental fascinante. «Buenos días», dijo con la boca llena, sonriéndome como si estuviera en su casa. «Sabrina me dijo que no volverías hasta más tarde». Dejé las llaves en la encimera con lo que intenté que pareciera una reacción tranquila, pero que probablemente sonó más a una sorpresa apenas disimulada. Pasé junto a Trent, rodeándolo como si fuera un mueble que alguien hubiera decidido colocar allí inexplicablemente, y me serví una taza del café que Sabrina, al parecer, había preparado para ella y su nuevo novio. El café aún estaba caliente, lo que significaba que esta escena llevaba un rato. Lo suficiente para que se acomodaran. Lo suficiente para que Trent se adueñara de mi taquilla y actuara como si fuera el dueño del lugar. Tomo un sorbo de café, que sabe tan bien como siempre, lo cual es, de alguna manera, la parte más surrealista de toda la mañana. ¿Cuánto tiempo lleva vigente este nuevo acuerdo? Mi voz suena normal, controlada, como si preguntara por el tiempo o si alguien ha visto el control remoto. Por dentro, estoy haciendo cálculos, pero no emocionales. Esos pueden esperar. Los cálculos que importan ahora son los prácticos. Distribución de activos, precedentes legales y una planificación financiera muy cuidadosa. Llevo 2 años haciendo estos cálculos, mientras Sabrina se ocupa de su marca de estilo de vida, o, como prefiero llamarlo, su excusa para gastar dinero que técnicamente no tenemos. Sabrina parece sorprendida por mi tono. Esperaba gritos, quizás lágrimas, o cualquier reacción dramática que considere común cuando un esposo descubre la rutina matutina de su esposa con otro hombre. Pero no. ¿Importa?, pregunta, con un ligero tono de voz, como si me estuviera desviando del guión que había preparado para la conversación. La cuestión es que así son las cosas ahora, y tienes que decidir si puedes afrontarlo como un adulto, dice, intentando forzar una solución a algo que, para mí, es completamente insostenible. Trent se ríe. Se ríe de verdad. Aparta el tazón, como si hubiera terminado no solo con su desayuno,
sino también con su pretensión de tratarme como a un ser humano en mi propia casa. Me mira, como si tuviera todo el derecho del mundo, y dice, mira, amigo, sé que esto es un shock, pero Sabrina y yo lo hablamos y creemos que esto podría funcionar para todos, si estás dispuesto a ser razonable. Razonable. Repito, dejando que la palabra salga de mi boca como una mezcla de café recién hecho y amargo. Tomo otro sorbo y miro alrededor de la cocina, las encimeras de granito que elegí, los herrajes a medida que instalé yo misma, la cafetera cara y absurda que Sabrina insistía en que necesitábamos, pero que nunca supo usar. Voy a empezar a empacar, digo finalmente. El alivio que veo en el rostro de Sabrina casi vale el precio de la entrada a este espectáculo ridículo. Sonríe como si acabara de aceptar una propuesta de negocios, como si firmara un acuerdo de sociedad en lugar de renunciar a 8 años de matrimonio y a todo lo que creía saber sobre mi vida. Trent también sonríe y se recuesta contra la encimera de la cocina, como si se preparara para una larga estancia. ¡Qué listo!, dice. Sabía que lo verías así. Pero aquí está el detalle que ni él ni Sabrina conocen. El que me mantiene tranquilo mientras mi esposa reorganiza mi vida entera en torno a un tipo que probablemente cree que mi bata cara vino de tarjeta. Durante los últimos 2 años, cada compra importante que hemos hecho se ha canalizado a través de mi empresa, Luo Circular Systems. Cada pago del coche, cada pago de la hipoteca, cada mueble, cada electrodoméstico. Todo pertenece oficialmente a lo que Sabrina llama mi pequeño hobby, el negocio de embalajes ecológicos que pasó la mayor parte de nuestro matrimonio ridiculizando como una pérdida de tiempo y dinero. Pero mi pequeño pasatiempo está a punto de volverse muy importante para nuestro futuro. Y mientras veo a Trent ajustarme la bata y a Sabrina servirse otra taza de café como si ya estuviera pensando en cómo redecorar la casa, me voy. He tomado mi primera instantánea mental de este momento. Quiero recordar con exactitud los seguros que están ahora, los seguros que parecen de que todo esto es un juego que están ganando. Porque en 72 horas, cuando empiece a circular el papeleo y a incautarse, y se den cuenta de que la casa en la que viven no pertenece a la feliz pareja, quiero recordar sus caras. Quiero que sepan que, mientras terminaba mi café, enjuagaba la taza como un invitado cortés y subía a empacar. En realidad lo único que hacía era sentar las bases para un golpe que nunca vieron venir. Detrás de mí, ya los oigo hablar de colores de pintura. Esto va a ser divertido. Déjame contarte una pequeña historia sobre cómo un hobby se convierte en un negocio de $10 millones mientras tu esposa está arriba eligiendo almohadas y quejándose de que no hace suficientes contactos en las noches de vino con su instructor de pilates. Todo empezó hace unos 7 años en el lugar más glamuroso que puedas imaginar. Mi garaje. Sí, lo sé. Una auténtica historia de origen en Silicon Valley, pero sin la ropa cara ni el glamour de una startup. Mientras Sabrina estaba dentro, viendo reality show sobre gente que se gana la vida reformando casas, yo estaba fuera con una mesa plegable, una laptop que parecía una aspiradora agonizante y una idea que todos me decían imposible o completamente absurda. Sin embargo, la idea era simple, lo que debería haber sido mi primera pista de que las cosas no serían sencillas. Quería crear un empaque que no fuera simplemente biodegradable. De hecho, cualquier cartón lo hace si le da suficiente tiempo y humedad. Quería algo más. Algo verdaderamente circular, donde cada componente pudiera descomponerse y transformarse en un nuevo empaque indefinidamente, sin perder calidad ni integridad estructural. Piénsalo como el santo grial del mundo del reciclaje, solo que en lugar de garantizar la vida eterna, se supone que garantiza la utilidad eterna de lo que tiramos. El primer prototipo parecía algo que un niño de preescolar podría hacer en clase de manualidades si tuviera acceso a adhesivos industriales y una grave falta de supervisión adulta. Era grumoso, olía raro y se deshacía si lo mirabas mal. Pero al final, funcionó, como un avión de papel, aunque se caiga en picado nada más despegar. Pude descomponerlo con una solución enzimática que desarrollé, transformando la pasta resultante en un nuevo material de embalaje casi tan resistente como el original. Casi es la palabra clave. Porque, al parecer, casi tan resistente no basta cuando se trata de convencer a los proveedores de que confíen en tu extraña ciencia de garaje para sus productos. Pasé unos 6 meses siendo el blanco de las bromas en reuniones con tipos con trajes caros, probablemente más caros que mi hipoteca, que miraba mis prototipos como si intentara venderles aceite de serpiente mezclado con lágrimas de unicornio. ¡Qué concepto tan interesante!, decían, con la sonrisa que le dedicas a un niño pequeño al que le acaban de explicar que de mayor se convertirá en un dinosaurio. Pero al final, siempre preferían quedarse con lo que ya funcionaba. Millones de toneladas de envases que sobrevivirían a una invasión de cucarachas y probablemente a la muerte térmica del universo. Pero al menos era rentable. Mientras tanto, Sabrina se frustraba cada vez más con lo que ella llamaba mi fase de garaje. Aparecía de vez en cuando,
normalmente mientras hablaba por teléfono con alguna amiga, y señalaba mi espacio como si fuera una especie de cueva elaborada dedicada a evadir responsabilidades. Gray está pasando por su crisis de la mediana edad, decía, riendo con la gracia de ser la cosa más encantadora del mundo. En lugar de ver a su marido intentando resolver un problema medioambiental real mientras montaba un negocio, le gustaba la idea de tener un marido creativo, en teoría. Le encantaba la idea de las verduras orgánicas, los retiros de yoga y todos los accesorios de estilo de vida que quedaban bien en sus redes sociales, cuidadosamente seleccionadas. Pero quería creatividad con estatus social inmediato, preferiblemente con ingresos irregulares que pudiera mencionar durante la cena. Lo que no quería era un marido que oliera a disolventes industriales y guardara productos químicos extraños en la nevera junto a su costosa kombucha orgánica. ¡Qué monada!, me dijo una noche, mientras le explicaba cómo había descubierto una forma de aumentar la integridad estructural ajustando la longitud de la cadena de polímero. ¿Pero cuándo vas a convertir esto en algo real? Comprar algo real. Quería decir algo que financiara su gusto cada vez más caro en todo, desde productos para el cuidado de la piel hasta escapadas de fin de semana a lugares con nombres como Serenity Wellness Collective, que cobraba $300 por una siesta elegante. Lo curioso es que estaba convirtiendo esto en algo real, pero no de la forma que Sabrina esperaba. Verás, mientras ella construía su estilo de vida digno de Instagram, yo, discretamente, forjaba relaciones con proveedores que empezaban a preocuparse por el cambiante panorama regulatorio en torno a los residuos de envases. Cuando los gobiernos empiezan a hablar de impuestos al carbono y leyes de responsabilidad extendida del productor, de repente ese tipo raro del garaje ya no parece tan loco. El gran avance llegó cuando finalmente conseguí una reunión con una cadena regional de supermercados que enfrentaba serios problemas de relaciones públicas debido al desperdicio de envases. Recibían críticas de grupos ambientalistas, sus clientes empezaban a hacer preguntas incómodas y su coordinador de sostenibilidad estaba tan desesperado como para escuchar a cualquiera que afirmara tener una solución. Llegué a la reunión con prototipos que realmente funcionaban, proyecciones de costos lógicas y un plan de implementación en 3 fases que permitiría a la empresa tantear el terreno sin someter a toda su cadena de suministro mi práctica de garaje. El primer programa piloto fue pequeño, solo bolsas y contenedores para delicatessen en 3 tiendas del noroeste del Pacífico, pero funcionó. No solo funcionó, sino que funcionó mejor de lo esperado. La respuesta de los clientes fue abrumadoramente positiva. El empaque funcionó exactamente como se prometió. Y lo más importante, la empresa logró demostrar su compromiso con la sostenibilidad sin que pareciera que estaba haciendo greenwashing durante una presentación trimestral de resultados. La voz se extendió rápidamente en la industria alimentaria, especialmente cuando se trata de algo que puede ayudar a las empresas a anticiparse a los cambios regulatorios. Al mismo tiempo, ahorrar dinero a largo plazo. En 6 meses, tenía reuniones programadas con proveedores de toda la costa oeste. En 1 año, conseguí mi primer contrato nacional. Y en 2 años, lo que Sabrina todavía llamaba mi pequeño hobby generaba suficientes ingresos para financiar todo nuestro estilo de vida y aún nos sobraba algo. Pero esto es lo que Sabrina nunca entendió. Lo que no vio mientras estaba ocupada creando redes de contactos con otras esposas que trataban las carreras de sus maridos como si fueran accesorios a juego con sus bolsos de diseñador. Aprendí viendo a mi madre pasar por un divorcio. La vi descubrir, de la forma más dolorosa posible, que todos los años que dedicó a construir lo que creía una vida compartida con mi padre, en realidad eran años construyendo la suya. Su nombre, convenientemente, faltó en la mayoría de los documentos importantes. Y, bueno, hice las cosas de otra manera. Conté con la ayuda de la doctora Sloan Mercer, mi antiguo profesor de ciencias de los materiales, quien se había dedicado a la consultoría y sabía más de estructura corporativa de lo que nadie debería. Me ayudó a diseñar lo que ella llamó una estructura a prueba de balas, donde mis bienes personales y corporativos se mantendrían lo más separados posible, manteniendo todo legal y honesto. La casa en la que vivíamos fue adquirida por Luo Circular Systems como lugar de retiro para ejecutivos. Los coches del garaje, vehículos de la flota de la empresa. Incluso los muebles y electrodomésticos que Sabrina eligió eran técnicamente activos corporativos, adquiridos para crear un entorno adecuado para el entretenimiento corporativo y las reuniones con clientes. En teoría, Sabrina y yo no teníamos casi nada juntos, excepto lo que entraba a nuestra cuenta corriente conjunta, lo suficiente para cubrir nuestros gastos diarios y los suyos, pero nada que pudiera considerarse un activo real si las cosas se complicaban. Y ahora, al parecer, las cosas estaban a punto de ir muy, muy mal. ¿Quieres saber cuándo me di cuenta de que mi matrimonio se estaba yendo a pique más rápido que un GPS con rencor? No fue cuando Sabrina empezó a llegar tarde a casa con historias sin sentido,
ni cuando desarrolló un interés repentino en talleres de crecimiento personal que parecían requerir muchas noches en hoteles caros. No. El momento exacto en que supe que estábamos jodidos fue cuando se unió al pequeño círculo de influencia de Claudia Reyes, que, en esencia, era como un club de campo para mujeres que habían perfeccionado el arte de lucir impecables mientras destruían lentamente todo a su alrededor. Claudia Reyes era lo que podríamos llamar, con una generosidad cuestionable, una gurú del estilo de vida, o, lo que yo llamaría con menos generosidad, una manipuladora profesional con una cuenta de Instagram y un talento extraordinario para hacer que otras mujeres se sintieran incómodas con sus vidas perfectamente buenas. Organizaba reuniones exclusivas, llamadas sesiones de elevación, donde un grupo cuidadosamente seleccionado de mujeres se reunía para hablar de temas como la vida intencional y la autoexpresión auténtica, lo que, en mi opinión, se traducía en cómo reorganizar por completo la vida para conseguir más atención en las redes sociales. Sabrina llegó a casa de su primera sesión inspiradora, rebosante de lo que ella llamaba claridad, pero que a mí me sonaba como una lista de todo lo que supuestamente andaba mal en nuestra vida juntos. Mi ropa no era lo suficientemente inspiradora. Mi horario limitaba su crecimiento. Mi teletrabajo le impedía crear el espacio de entretenimiento que necesitaba para construir conexiones significativas. Incluso mi rutina de preparar café se convirtió en un problema. Al parecer, la forma en que molía los granos por la mañana le impedía alcanzar su mejor versión. ¿Qué tal un té primero?, sugirió, como si acabara de cometer un crimen contra la humanidad. Pensé que era solo una etapa más, como cuando se enamoró del agua alcalina o cuando decidió que necesitábamos reorganizar toda la cocina basándonos en principios aleatorios que había leído en Internet. Pero esto era diferente. Tenía la meticulosidad sistemática de alguien a quien le han dado un plan para desmantelar un matrimonio y lo seguía paso a paso. Las quejas fueron en aumento, y debo reconocerle a Claudia el mérito. Sabía exactamente cómo mantener el impulso cuando estás convenciendo a alguien de que arruiné su propia vida. Al principio, solo eran sugerencias sobre cómo podía mejorar mi presentación, lo que, en pocas palabras, significaba gastar dinero que no tenía en ropa que no quería usar para impresionar a gente que no me gustaba. Luego, empezó a observar cómo mi energía afectaba la capacidad de Sabrina para asumir su poder, fuera lo que fuera que eso significara. Pero la verdadera señal de alerta no eran las críticas. Eran los secretos. Sabrina siempre había sido bastante abierta sobre su vida social. En parte porque disfrutaba de verdad hablando de la gente que conocía, y en parte porque le encantaba tener público para sus historias sobre cualquier drama que se desarrollara en sus diversos círculos sociales. De repente, sin embargo, su teléfono se convirtió en territorio prohibido. Empezó a salir a contestar llamadas, alegando que solo estaba a ver cómo estaban las chicas, pero su voz era un susurro, como si estuviera planeando una fiesta sorpresa. Dios no lo quiera, un delito federal. Las noches largas empezaban más o menos a la misma hora. Talleres de bienestar que se alargaban hasta la medianoche. Sesiones de estrategia para algún proyecto indefinido que siempre parecía requerir reuniones en vinotecas de la ciudad. Cenas de hermandad que la dejaban oliendo a perfume caro y a cigarrillos de otros al volver a casa. Aunque Sabrina había dejado de fumar hacía años y siempre se quejaba cuando otros fumaban cerca de ella. No soy tonta. A pesar de que mi situación doméstica actual sugería lo contrario, podía ver cómo se formaba el patrón. Y podría haberla confrontado. Exigirle explicaciones. Montar un escándalo. Hacer todo lo que un marido desesperado puede hacer. Pero lo que pasa con estar casado con alguien que sigue los consejos de un destructor de vidas profesional, es que la confrontación solo les da argumentos. Te convierte en el villano de la historia. Les permite pintarla como controladora, paranoica, amenazada por su crecimiento. Les da la narrativa perfecta para justificar lo que planean hacer a continuación. Así que, en lugar de confrontarla, empecé a documentar. No como un detective privado intimidante, sino con cuidado y método, algo que podría ser importante más adelante. Guardé recibos de todo, no solo porque siempre había sido meticuloso con nuestras finanzas, sino ahora con una atención especial a los tiempos y los patrones. Anotaba cuándo se iba y cuándo volvía a casa. Prestaba atención a los cargos en nuestras tarjetas de crédito, no para controlar sus gastos, sino para entender a dónde iba y con quién. Punto. También empecé a hacer copias de seguridad de sus mensajes de texto, sin leerlos, claro, incluso yo tengo mis límites. Pero me aseguré de conservarlos, por si acaso se volvían relevantes más adelante. Documenté los viajes de bienestar, las sesiones de estrategia y todas las demás excusas, cada vez más elaboradas, para pasar tiempo fuera de casa. Creé lo que podríamos llamar una póliza de seguros, un registro exhaustivo del colapso a cámara lenta de nuestro matrimonio, que me protegería si las cosas se desarrollaban exactamente como temía.
Y todo esto lo hice manteniendo lo que Sabrina más tarde describiría como mi calma perturbadora. Mantuve un tono cálido cuando criticó mi ropa. Sonreí y asentí cuando me explicó por qué mi horario de trabajo era incompatible con su crecimiento personal. Incluso firmé los cheques para sus sesiones de inspiración y talleres de bienestar, porque negarme a pagar la cuerda con la que planeaba colgarme solo habría acelerado el proceso. La genialidad de mi enfoque, si se me permite decirlo, fue que volví su propia estrategia en su contra. Mientras ella se ocupaba de argumentar cómo nuestro matrimonio la frenaba, yo me ocupaba de argumentar cómo nuestro matrimonio siempre había sido una sociedad comercial con contribuciones muy desiguales. Mientras ella documentaba mis limitaciones para su círculo de apoyo, yo documentaba su dependencia financiera para mi equipo legal. Y sí, había reunido un equipo legal. No un abogado de divorcios, todavía no, sino un pequeño grupo de profesionales especializados en estructura corporativa y protección de activos que podían ayudarme a navegar lo que cada vez parecía más una separación inevitable. Mi director financiero, Nord, se había encargado de la contabilidad de Luo Circular Systems desde el principio y entendía mejor que nadie cómo se estructuraban nuestras finanzas personales y corporativas. Mi asesora legal, Marisol Park, se especializaba en derecho corporativo, pero también entendía la intersección entre los activos corporativos y las relaciones domésticas. Y más tarde, cuando se hizo evidente que necesitaba a alguien para gestionar las operaciones y la logística, Matteo Irizarry intervino. Alguien que podía garantizar que cualquier transición se desarrollara sin contratiempos, siguiendo los procedimientos adecuados. El proyecto se llamó Mariner, en parte porque me gusta la metáfora naval de navegar en aguas peligrosas, y en parte porque tengo predilección por los nombres en clave que hacen que el aburrido trabajo legal parezca una novela de espías. El plan era simple. Si Sabrina decidía destruir nuestro matrimonio, quería asegurarme de que la explosión estuviera controlada, que ocurriera dentro de mis plazos y que, una vez que se disipara el humo, aún tuviera algo que reconstruir. El plan estaba listo para ejecutarse en 72 horas, si fuera necesario. 72 horas para asegurar los bienes, presentar la documentación, sentar precedentes legales y asegurar que cualquier nuevo acuerdo que Sabrina tuviera en mente considerara la realidad de quien poseía que nuestra supuesta vida compartida. Mantuve la calma, y esperé. Así que aquí estamos de nuevo en mi cocina, con Trent todavía con mi bata puesta, como si estuviera haciendo una audición para el papel del rompehogares más cómodo del mundo. Sabrina está ahí parada como si estuviera a punto de presentar los resultados trimestrales a una junta directiva a la que, estoy seguro, no le gustará lo que escuche. El café que me serví se está enfriando, pero no voy a tomármelo. Solo lo sostengo porque me da algo que hacer mientras mi mente procesa el hecho de que mi esposa, al parecer, ha decidido reestructurar nuestro matrimonio como una startup fallida. Esto necesita una nueva gestión. A ver si lo entiendo. Digo, dejando mi taza en la encimera con el mismo cuidado que uno tiene para no derramar nada. ¿Quieres que acepte que Trent ahora forma parte de nuestro acuerdo familiar? Y a cambio de mi cooperación, ¿puedo seguir viviendo en mi casa y durmiendo en mi cama, siempre que no esté ocupada? Señalo a Trent, que ahora está recostado en mi taburete como si se preparara para ver su serie favorita. Eso es todo. La cara de Sabrina hace esa mueca que siempre hace cuando cree que estoy siendo deliberadamente obtuso. Pone esa mirada tensa alrededor de los ojos, como si estuviera intentando resolver un problema de matemáticas demasiado complicado para su nivel. No sea reduccionista, Gray, dice, y tengo que admirar su habilidad para usar la jerga corporativa, incluso cuando básicamente me está pidiendo que acepte compartir a mi esposa con un tipo que, al parecer, no tiene reparos en asaltar mi armario. No se trata de propiedad, control ni de ninguno de esos conceptos anticuados, continúa. Se trata de evolucionar más allá de las estructuras relacionales tradicionales y crear un espacio para una conexión auténtica. Trent, por supuesto, asiente, como si acabara de explicarle la teoría de la relatividad de una forma que por fin le parecía comprensible. Exactamente, dice con una expresión sincera, como si de verdad creyera que participa en algún tipo de movimiento social revolucionario. Experimenta en lugar de simplemente acostarte con la esposa de otro, murmuró suavemente, pero con la suficiente claridad para que todos lo oigan. Sabrina y yo hemos estado explorando lo que significa amar sin límites, crear relaciones basadas en la compatibilidad genuina, en lugar de contratos legales y expectativas sociales, añade, como si fuera la frase más profunda que jamás haya escuchado. Tengo que morderme la mejilla para no reírme, porque al parecer Trent es de esos que pueden decir amor sin límites con cara seria mientras llevan la bata de otro y comen el desayuno de otro. Amor sin límites. Repito, saboreando las palabras como si fueran un vino nuevo que no estoy segura de que me guste. Qué bonito, Trent. Poético.
¿Claudia te ayudó a crear esa frase o te salió de forma natural? Sabrina aprieta la mandíbula, y eso me indica que he dado con algo que preferiría no admitir. Claudia no tiene nada que ver con esto, dice, pero su voz tiene ese tono defensivo que indica que tiene todo que ver. Y todos lo sabemos. Se trata de que finalmente sea honesta sobre lo que necesito, sobre lo que ambos necesitamos, en lugar de fingir que una relación que dejó de funcionar hace años se arreglará sola por arte de magia. Hace años, repito, y ahora siento auténtica curiosidad por su cronología. ¿Cuándo, según tu opinión profesional, nuestra relación dejó de funcionar? ¿Fue cuando empecé el negocio, cuando empezó a despegar, o cuando se hizo evidente que mi pequeño pasatiempo sería más que una forma de evitar la crisis de la mediana edad? Trent se remueve incómodo, como si empezara a darse cuenta de que esta conversación se está desviando a un tema que no se había abordado en ninguna de las sesiones preparatorias que él y Sabrina tuvieron antes de que yo entrara. Mira, hombre, dice, intentando mantener ese tono razonable masculino que usan los hombres cuando están a punto de decir algo que definitivamente no es razonable. Sé que esto es incómodo, pero no tiene por qué ser conflictivo. Todos somos adultos aquí. Podemos encontrar la manera de que esto funcione para todos. Este trabajo es para todos, repito, y tomo otro sorbo de café, aunque ahora está definitivamente frío y sabe a decepción. Esa frase es interesante, digo con una sonrisa irónica, como si le diera crédito a una gran idea. ¿Cómo sería eso en la práctica? ¿Establecemos algún tipo de horario? ¿Fines de semana alternos? ¿Calendarios con códigos de colores? Sabrina suspira, como si yo estuviera siendo intencionadamente difícil, en lugar de simplemente intentar comprender la logística de cualquier sueño febril poliamoroso que aparentemente esté planeando. Estás complicando esto más de lo necesario, dice. La casa ya es bastante grande. Todos somos personas civilizadas. No hay razón para que no podamos coexistir pacíficamente si todos estamos dispuestos a ser maduros. Y fue entonces cuando me hice la pregunta que me he estado haciendo desde que entré. La pregunta que me dirá exactamente cuánta planificación se necesitó para esta pequeña revolución doméstica. ¿Ya arreglaron sus finanzas? Pregunto con voz despreocupada, como si preguntara por el clima o si alguien vio mis gafas para leer. La mirada que intercambian Sabrina y Trent vale la pena. Es la mirada de dos personas que han estado tan ocupadas planeando la logística emocional y física de su nuevo matrimonio que aún no se han parado a pensar en los detalles prácticos y tediosos, como quién pagará la compra, la luz y la hipoteca de la casa donde planean actuar. Casa. Vamos esta semana, dice Sabrina por fin. Y hay algo en su voz que me dice que es la primera vez que lo dice en voz alta. La primera vez que se compromete a un plazo específico para compaginar su vida con Trent de maneras que van más allá de compartir cama y mi desayuno. Asiento lentamente, como si tuviera todo el sentido, como si fusionar las finanzas con alguien con quien aparentemente llevas tanto tiempo saliendo fuera solo un punto más en la lista de tareas pendientes, justo entre destruir el matrimonio y redecorar la sala. Qué inteligente, digo. La transparencia financiera es importante en cualquier relación, sea tradicional o no. Trent parece aliviado de que sea tan razonable con sus planes de reestructurar mi existencia en torno a sus necesidades emocionales. Me alegra que lo veas así, dice. Me preocupaba que esto se pusiera feo, pero parece que lo estás llevando bastante bien. Oh, lo llevo de maravilla, le digo. E incluso logro sonreír al decirlo. De hecho, creo que esto merece un brindis. Levanto mi taza de café en un saludo irónico por los nuevos acuerdos, la transparencia financiera y el amor infinito. Ambos parecen satisfechos, como si hubiéramos llegado a un acuerdo comercial beneficioso para todos. Sabrina sonríe con sinceridad. Es la primera sonrisa sincera que le he visto en toda la mañana. Necesito 72 horas para recoger mis cosas, digo, dejando la taza y cogiendo el teléfono. Es razonable. Por supuesto, dice Sabrina, sonriendo con gracia, como si acabara de lograr una victoria trascendental. Tómate todo el tiempo que necesites. Escribo 2 palabras en mi teléfono y hago clic en enviar, marinero, va y la respuesta llega de inmediato. Un emoji de candado con un no. Es hora de ver cuántos saben realmente sobre el amor sin límites. Las primeras 24 horas de lo que en privado llamo Operación Control de la Realidad transcurren con una precisión que me enorgullece profundamente del equipo que he reunido a lo largo de los años. Mientras Sabrina y Trent probablemente estén arriba, eligiendo toallas para él y para ella y hablando de muestras de pintura, yo estoy sentado en el asiento del copiloto del Honda Civic de Nora a las 6 de la mañana, observándola completar una lista de verificación que haría llorar de alegría a un planificador de misiones de la NASA. Se presentaron órdenes de alejamiento temporales a las 8:15 de la mañana. Dice que tocar la tableta con el lápiz táctil, lo cual insiste en que es más eficiente que usar el dedo, aunque nunca ha notado la diferencia.
Marisol tiene 3 jueces con los que puede contar si necesitamos audiencias aceleradas, pero cree que la documentación es lo suficientemente sólida como para que no encontremos ningún obstáculo menos que intenten ser creativos. Nora Dad es lo que podríamos llamar un asesino financiero disfrazado de tía muy organizada. Ha sido mi directora financiera desde el principio, cuando Luo Circular Systems consistía en mí, una mesa plegable y un plan de negocios garabateado en el reverso de una servilleta. Tiene ese tipo de meticulosidad con los números que hace que Hacienda parezca un novato. También tiene una maestría en contabilidad forense, lo cual resulta sorprendentemente útil cuando se necesita demostrar que la pareja concertada no tiene derecho legal a bienes que nunca poseyó. ¿Y qué hay de las cuentas personales? Pregunto por qué. Aunque no confío en mí misma para administrar mis propias finanzas, me gusta entender exactamente qué sucede cuando mi mundo se reorganiza sistemáticamente. Congelada a medianoche, dice, con la satisfacción de quien acaba de ejecutar una jugada magistral de ajedrez. Tu salario personal se reduce a 0 inmediatamente. Todos los anticipos de sueldo están suspendidos, y todos los documentos financieros internos ahora tienen una marca de agua que los identifica como información corporativa confidencial. Me muestra la pantalla de su tableta, donde lo que antes era un simple informe de gastos ahora parece un documento confidencial del gobierno. Cualquiera que intente acceder, copiar o distribuir estos archivos sin autorización tendrá una conversación muy incómoda con nuestros departamentos legal y de ciberseguridad. La belleza del sistema que construimos reside en su total legitimidad. Cada paso que damos está documentado, justificado y diseñado para proteger los activos corporativos del acceso o la distribución no autorizados. El hecho de que estos activos corporativos incluyan la casa donde mi esposa juega a ser recién casada con su novio es una feliz coincidencia que demuestra la importancia de una planificación empresarial adecuada. Mi teléfono vibra con un mensaje de texto de Matteo Irizarry, nuestro líder de operaciones, quien aparentemente ha estado despierto desde las 5 de la madrugada recuperando registros de auditoría y documentación. Cadena de activos de Providence completada. El mensaje dice: todas las compras importantes han sido rastreadas hasta su autorización corporativa. Actas de la junta directiva, órdenes de compra, registros de seguros, todo está bajo control. Matteo es el tipo de persona que realmente se entusiasma con los organigramas y los procedimientos de documentación adecuados, lo que lo convierte en la persona más molesta del mundo o en el tipo de persona ideal para tu equipo cuando necesitas demostrar que tu empresa se gestiona según los más altos estándares de gobierno corporativo. Hoy, me inclino por esta última interpretación. Entonces, ¿dónde nos quedamos esta noche? Le pregunto a Nor, porque si bien disfruto de los aspectos estratégicos de esta operación, solo duermo 3 horas y voy a necesitar un lugar para descansar que no implique escuchar a Sabrina y Trent celebrar su nuevo acuerdo doméstico. Te reservé una habitación en el Marriott del centro, dice. Pero no te quedarás ahí. Rafi traerá comida para llevar a la oficina del almacén sobre las 7, y hemos preparado un espacio de trabajo temporal en la sala de conferencias. Es mejor que te quedes en casa hasta que veamos cómo reaccionan a la primera oleada de papeleo. Rafi Banner es mi amigo más antiguo, desde la universidad. En aquel entonces, éramos estudiantes de ingeniería y creíamos que íbamos a cambiar el mundo con nuestras brillantes ideas sobre tecnología sostenible, y nuestra completa ignorancia sobre cómo funcionan realmente los negocios. Además, tiene ese sentido del humor irreverente que hace que incluso las situaciones más estresantes parezcan manejables, justo lo que necesito ahora mismo. Mientras estoy tomando un curso intensivo sobre protección de activos corporativos con Nor, Marisol Parr parece tener una mañana muy diferente. Según las actualizaciones que ha estado enviando a nuestro grupo de chat, ha estado al teléfono desde la madrugada con varias agencias gubernamentales, presentando el tipo de papeleo que crea hechos legales a partir de lo que antes era un simple acuerdo improvisado. La remoción no autorizada de activos corporativos ahora está oficialmente prohibida por orden judicial, se lee en su último mensaje. Cualquier intento de vender, transferir o cambiar sustancialmente la propiedad de Luo Circular Systems sin la debida autorización de la Junta resultará en una acción legal inmediata. La genialidad de este enfoque reside en que no estamos haciendo nada vengativo ni punitivo. Simplemente aplicamos los estándares de gobierno corporativo que siempre han estado vigentes. La casa siempre ha sido propiedad corporativa. Los coches siempre han sido vehículos de flota. Los muebles y electrodomésticos siempre han sido activos corporativos adquiridos con fines comerciales. Simplemente nos aseguramos de que todos los involucrados comprendan claramente estos hechos y de que cualquier decisión futura sobre estos activos se tramite por los cauces adecuados. Mientras tanto, según las notificaciones del sistema de seguridad que recibo en mi teléfono, Sabrina y Trent tienen una mañana aparentemente muy tranquila. Los sensores de movimiento los muestran moviéndose por la casa como si fueran los dueños, que, al parecer, es exactamente lo que creen.
La cámara de la cocina capta a Trent preparando café en mi máquina, y debo admitir que es satisfactorio saber que cada taza que bebe está financiada con activos corporativos sobre los que no tiene ningún derecho legal. Alrededor del mediodía, recibo un mensaje de texto de Sabrina que me hace reír a carcajadas. Gray, la compañía de seguros de la vivienda me llamó para preguntar sobre la verificación del titular de la póliza. ¿Puedes devolverme la llamada? Le muestro el mensaje a Noir, quien sonríe con la satisfacción de quien acaba de ganar una mano de póker ganadora. Política corporativa. Dice, como explicando algo obvio, asegurado por la empresa, gestionado por la empresa, siniestros gestionados por la empresa. No está en la política porque no es empleada ni miembro de la junta directiva. Respondo, asunto corporativo, ni siquiera me ocuparé de ello. La respuesta llega inmediatamente. ¿A qué te refieres con asunto corporativo? No respondo. Es maravilloso que la gente descubra las implicaciones de tu planificación en tiempo real. Además, estoy recibiendo informes de Gia Kapoor, nuestra analista de operaciones, sobre avisos a proveedores que se envían a todos, desde el servicio de jardinería hasta la empresa de reparto de comestibles, informándoles amablemente que la señora King no está autorizada a realizar cambios en ninguna cuenta ni autorizar ningún cargo por la tarde. Cuando Rafi aparece en el almacén con comida tailandesa y su habitual colección de chistes malos sobre reestructuración corporativa, siento algo que no he sentido en meses, optimismo no porque mi matrimonio haya terminado. Ese barco ya había zarpado en cuanto entré a la cocina y encontré a Trent con mi bata. Pero por primera vez en años, no soy yo quien reacciona al plan de otra persona. Entonces Rafi dice, estoy desempacando la corbata y los rollitos de primavera mientras enciendo mi computadora portátil. ¿Cuánto tiempo crees que les llevará darse cuenta de que viven en una casa que no es suya? Espera un día más, le digo. Mañana empieza la verdadera diversión. El segundo día comienza con lo que debe ser la invasión de hogar más educada en la historia de la violencia doméstica. Exactamente a las 9 de la mañana, un camión de mudanzas llega a mi casa. Perdón, al retiro corporativo que ahora ocupan mi esposa y su novio en bata. 3 hombres con uniformes iguales empiezan a descargar carritos de mudanza y mantas como si se prepararan para mudar una pequeña oficina gubernamental. Estoy allí para supervisar, por supuesto, porque alguien tiene que asegurarse de que solo se reubiquen los artículos adecuados. Y ese alguien podría ser yo. Tengo mi portapapeles, mi lista de inventario y mi expresión más profesional, simplemente haciendo mi trabajo, mientras dirijo los de la mudanza al taller donde mi equipo de trabajo espera pacientemente este momento. Trent sale primero, todavía con mi bata puesta, aparentemente decidido a convertirla en su imagen distintiva. Tiene una expresión confusa, como si intentara resolver un rompecabezas demasiado avanzado para su nivel. ¿Qué está pasando aquí? Pregunta. Y tengo que reconocerle el mérito por mantener ese tono informal, esa confianza que se tiene cuando se cree tener el control, aunque ahora se empieza a dar cuenta de que quizá no se entiende la situación tan bien como se creía. Yo pertenezco aquí, se lo digo con la tranquilidad de quien sabe exactamente lo que hace. Solo estoy agarrando algo de equipo de trabajo. Señalo a los transportistas que están cargando mi impresora de etiquetas en el camión, propiedad de la empresa, ¿entiendes? No puedo dejar los activos corporativos desatendidos. A la impresora de etiquetas le siguen mi cortadora láser, mi prensa térmica, mi prensa industrial y unas 6 cajas de materiales para prototipos, que deben parecer el contenido de la venta de garaje de un científico loco para cualquiera que no sepa lo que está viendo. Trent observa el desfile de equipos con una mirada fija, como si intentara decidir si esto es normal o si debería empezar a preocuparse. Casi puedo ver cómo le dan vueltas la cabeza mientras procesa el hecho de que lo que suponía que era una tienda de pasatiempos ahora se está tratando como un negocio real. Infraestructura. Juguetes, dice finalmente, intentando convencerse a sí mismo más que a mí. Demasiados juguetes para un hombre adulto. Sonrío, el tipo de sonrisa que le das a alguien que acaba de revelar que no entiende la diferencia entre un juguete y una herramienta. Y yo digo juguetes caros. Entonces aparece Sabrina, vestida como si acabara de salir de una sesión de fotos sobre mujeres exitosas con mañanas informales. El tipo de atuendo que parece informal, pero que probablemente tardó 45 minutos en confeccionarse. Observa el proceso con una mirada fija, como si empezara a darse cuenta de que el juego que creía estar jugando tiene más reglas de las que imaginaba. Gray. ¿Qué es esto? Ella pregunta, y hay un tono áspero en su voz, como si finalmente hubiera comenzado a comprender que mi respuesta de ayer, tan agradable y tranquila, podría no haber sido tan simple como ella imaginaba. Recuperación de activos corporativos, se lo digo mientras consulto mi portapapeles como si estuviera leyendo un guión. Blue Circular Systems necesita consolidar sus equipos y materiales para una próxima auditoría. Procedimiento comercial estándar.
Lo bueno de haber pasado 2 años construyendo un negocio legítimo con la documentación adecuada es que todo lo que digo es técnicamente cierto. Tenemos una auditoría próximamente, e incluso la programé para ayer por la mañana. Necesitamos consolidar nuestros activos. Es simplemente una buena práctica comercial, y todo lo que estamos moviendo es propiedad genuinamente corporativa, sin fines de lucro, por supuesto, pero en mi casa. Mientras los de la mudanza se llevan lo último del equipo, Jia Kapoor llega con lo que ella llama alegremente su paquete de documentación, una carpeta de 8 centímetros que probablemente podría usarse como arma en caso de emergencia. Su meticulosidad con el papeleo haría que el Departamento de Vehículos Motorizados, DMV, pareciera eficiente, y lleva despierta desde el amanecer preparando lo que ella llama arreglos de propiedad para cada artículo importante de la casa. Señora King, lo dice con la cortesía profesional de quien está a punto de dar una noticia que nadie quiere oír. Tengo aquí algunos documentos que aclaran la titularidad de varios objetos de esta propiedad. ¿Desea revisarlos ahora o prefiere que su abogado esté presente? Sabrina mira a Jia como si estuviera hablando un idioma extranjero, que en cierto modo es exactamente lo que ella es. El idioma de la documentación comercial y los precedentes legales, algo con lo que la mayoría de las personas nunca tienen que lidiar hasta que de repente se vuelve urgentemente relevante para sus vidas. ¿Qué tipo de documentos? Pregunta Sabrina, y percibo un primer indicio de incertidumbre en su voz. Por fin empieza a comprender lo que está en juego. Jia abre la carpeta con la reverencia de quien revela una obra de arte: contratos de compraventa, documentación de seguros, actas de juntas directivas que autorizan gastos importantes, contratos de arrendamiento de vehículos y declaraciones de impuestos corporativos que muestran los cronogramas de depreciación de los activos comerciales. Lo dice con una calma que solo un experto en gobernanza puede tener, mientras hojea las páginas como si estuviera visitando un museo. Cualquier cosa que aclare qué artículos son propiedad corporativa y cuáles son propiedad personal. Trent mira por encima del hombro de Sabrina y veo cómo su rostro se transforma en una serie de expresiones interesantes mientras asimila la realidad de la situación. Lo que creía su nuevo piso de soltero, el espacio donde él y Sabrina estaban creando un nuevo capítulo, es en realidad un retiro corporativo, propiedad de una empresa con la que ni él ni Sabrina tienen ninguna conexión legal. En casa, comienza, y su voz lleva consigo una duda que antes no existía. ¿Es propiedad de la empresa? Pregunta como si empezara a comprender lo que está en juego. Jia, como siempre, confirma con alegría, sin dudarlo. La residencia, los vehículos, la mayoría de los muebles y electrodomésticos, la colección de arte, incluso la máquina de café expreso. Lo dice con un júbilo casi académico. Todos los activos corporativos adquiridos con fines comerciales y debidamente documentados como tales. Sabrina toma la carpeta con la misma cautela con la que maneja una bomba de relojería. Empieza a hojear las páginas, y la veo intentando procesar las implicaciones de lo que tiene delante. Gris, dice finalmente, su voz ya más tensa, perdiendo ese tono de confianza que mostraba la mañana anterior. Necesitamos hablar. Está despejado, respondo con esa calma que casi da miedo. Mi abogado se pondrá en contacto contigo para programar un horario conveniente para todas las partes. Intento ocultar el placer que siento al saber que Sabrina está empezando a comprender que ya no tiene el control de la narrativa. Y entonces, como si la mañana no fuera ya suficientemente interesante, Claudia Reyes hace su entrada triunfal, bajando de su BMW blanco como si estuviera en una gala benéfica. Bufandas ondeando, gafas de sol de diseñador y la confianza de alguien que nunca ha tenido que afrontar consecuencias reales. Sabrina, querida, ella grita, ignorando por completo el camión de mudanzas, las cajas con activos corporativos y la atmósfera general de una vida que se está reorganizando con precisión militar. Traje esas muestras de color para la remodelación de la cocina que discutimos. Le ofrezco un café de la máquina de café expreso de la empresa, ya que soy muy hospitalario con los huéspedes en las propiedades corporativas. Ella declina con un gesto de desdén, lo cual dice más sobre cómo ve mi papel en la situación que cualquier palabra. En verdad, yo digo, tal vez sea mejor posponer los planes de la cocina por un momento. Mi voz está imbuida de una calma casi patológica. Las decisiones de gestión de propiedades ahora deben pasar por la junta directiva. La expresión en el rostro de Claudia es casi triunfal, como si la hubieran puesto en su lugar por intervención divina. Mira a su alrededor, el camión de mudanzas, el maletín de Jia lleno de documentos, el rostro cada vez más pálido de Sabrina, y puedo imaginar la confusión que crece en su mente mientras intenta comprender cómo cambió el itinerario de la mañana sin que ella lo supiera. Ella no pierde el tiempo. El vendedor avisa que va a salir ahora. Y sé que el verdadero espectáculo está por comenzar. Y entonces, como si todo lo sucedido hasta ahora no fuera suficiente, el momento culminante se acerca con precisión inquebrantable.
Los alguaciles, siempre tan puntuales, llegan justo cuando la cosa se pone realmente interesante. No les importa el drama personal. No tienen tiempo para explicaciones ni excusas. Están aquí para hacer su trabajo. A las 9:12 de la mañana del tercer día de la importante reestructuración doméstica, oigo un fuerte golpe en la puerta principal. Es el tipo de golpe que despierta el interés de todos los presentes en lo que está a punto de suceder. No es un golpe cualquiera. Es un golpe con autoridad. Y todos, incluyéndome a mí, sabemos que la realidad está a punto de golpearnos con fuerza. Estoy aparcado al otro lado de la calle en el Honda de Nord, tomando café de un termo y viendo cómo todo se desarrolla como si fuera el final de temporada de mi serie favorita. Sabrina abre la puerta en pantalones de yoga y con esa expresión de confusión matutina, como si esperara a un repartidor de UPS. Pero en su lugar se encuentra con alguien con un traje barato que sostiene un maletín de cuero que claramente contiene documentos que nadie quiere recibir. Señorita King, señor Alder, dice el alguacil, con una voz que mezcla profesionalidad con una absoluta indiferencia ante el caos que está a punto de producirse. Tengo algunos documentos para usted. Le entrega 2 sobres gruesos, de esos que usan las agencias gubernamentales cuando quieren dejar claro que lo que hay dentro es algo serio que requiere atención inmediata. Sabrina toma el suyo como si estuviera manipulando una serpiente viva, mientras Trent la observa, intentando calcular si abrir el sobre empeorará la situación. Aviso de desalojo de las instalaciones de la empresa, continúa el alguacil, manteniendo un tono impersonal. Cese y desista respecto al uso no autorizado de activos corporativos y la demanda de divorcio. Ha sido notificado. Y entonces es cuando Marisol Park aparece detrás del alguacil, como si hubiera estado esperando entre bastidores su gran entrada. Vestía impecablemente con un traje de tribunal, cargando su maletín como si guardara los secretos del universo. Su expresión lo dice todo, sabe exactamente cómo explicar por qué estás completamente jodido. Señorita King, señor Alder, dice en un tono educado, pero es imposible no oír la sutil amenaza en cada palabra. Soy la concejala de Marisol Park, Luo Circular Systems. Según los registros públicos, esta residencia es propiedad de Luo Circular Systems LLC y está designada como residencia ejecutiva para fines comerciales. Ustedes son huéspedes a voluntad y este acuerdo se rescinde de inmediato. Sabrina parece a alguien que acaba de descubrir que lo que pensaba que era una partida amistosa de póker era en realidad un torneo profesional con apuestas que no puede afrontar. Esto es ridículo, dice, pero su voz tiembla y la frustración comienza a dar paso al reconocimiento de que, de hecho, tal vez nada de esto sea ridículo. Esto es propiedad común. Llevamos 8 años casados. Marisol abre su carpeta con la precisión de quien ha hecho esto 1000 veces. En verdad, dice, sacando una carpeta lo suficientemente gruesa como para usarse como tope de puerta. La ley de propiedad comunitaria se aplica a los bienes conyugales, no a los bienes corporativos que pertenecen a una entidad comercial legalmente separada. Extiende los documentos en el porche como si estuviera repartiendo cartas, y desde el otro lado de la calle, veo claramente que tiene todo lo que hemos preparado en los últimos 2 años. Contratos de compraventa que demuestran que la casa fue adquirida por Luo Circular Systems. Documentación del seguro que la compañía figura como titular de. La póliza. Actas de la junta directiva que aprueban la compra como inversión empresarial. Y declaraciones de impuestos que muestran los cuadros de depreciación de las propiedades corporativas. Entidad corporativa. Trent repite como si estuviera tratando de aprender una frase extranjera que no entiende del todo. ¿Qué entidad corporativa? Marisol lo mira con la paciencia de quien explica matemáticas básicas a un estudiante particularmente lento. Luo Circular Systems LLC, ella dice, la empresa de embalaje ecológico del señor Luo, que actualmente emplea a 12 personas, posee patentes para 3 procesos de fabricación y generó aproximadamente $10,3 millones en ingresos durante el último ejercicio fiscal. El golpe es físico. La noticia les da a Sabrina y Trent como un puñetazo en el estómago. El número. Trent murmura, intentando comprender, y por primera vez, veo cómo le cambia el color de la cara. Empieza a asimilar la realidad de que lo que creía solo un hobby, un pequeño pasatiempo que, en su mente, no valía nada, es en realidad un asunto serio, con mucho más valor e impacto del que jamás imaginó. Esto vale más que... Empieza a decirlo, pero no termina la frase, porque ya sabe la respuesta. Me quedo allí, en el Honda, observándolo todo como un espectador privilegiado. No solo veo destrucción, presencio el establecimiento de un nuevo orden. Sabrina y Trent observan cómo se despliega el imperio de Grayson ante ellos, y por sus expresiones, saben que el suelo bajo sus pies se está desmoronando. Ahora la gran pregunta es, ¿cuánto tiempo más seguirán aferrándose a la ilusión de control que aún les queda? Y, más importante aún,
¿Quién más se sorprenderá con las acciones de Grayson antes de que todo se desmorone por completo? 10 millones, dice Sabrina, con su voz apenas por encima de un susurro. 10,3, corrige Marisol con precisión, como si simplemente estuviera transmitiendo un hecho simple. Según la última evaluación independiente, realizada el mes pasado por Morrison y Associates para fines de seguros. Trent, que parecía estar intentando recomponerse, no pudo ocultar su sorpresa. Él, de esos que lo apuestan todo cuando pierden, estaba ahora claramente en shock. Vale, de acuerdo, pero tiene que haber algún tipo de reclamación de bienes gananciales, insiste, buscando desesperadamente la manera de revertir la situación. Estábamos casados cuando fundé esta empresa. Ella debe tener alguna participación, algo así. Marisol lo mira como si estuviera sermoneando a un niño pequeño. Esa es una teoría interesante, dice con la voz tranquila de quien sabe que está a punto de desmontar un argumento sin esfuerzo. Desafortunadamente, el derecho corporativo no funciona así. La señora King no figura como fundadora, directora, miembro del consejo ni accionista de Luo Circular Systems. Nunca fue contratada, nunca aportó capital ni participó en las decisiones de la empresa. Lo único que tiene que ver con los activos corporativos es que se le permitió residir en un edificio corporativo como parte de su matrimonio con el accionista mayoritario. Toma otro documento, tan bien sellado que casi parece un aviso oficial. Además, no existe base legal para reclamar la propiedad de activos adquiridos y mantenidos por una entidad corporativa separada, anterior a matrimonio y que opera con independencia de cualquier relación matrimonial. Sabrina intenta procesar las palabras como si fueran una ecuación matemática que aún no puede resolver. Pero vivo aquí, dice, y algo en su voz tiembla, una mezcla de desesperación y negación. Es una propiedad corporativa, corrige Marisol con la misma amabilidad, pero con la firmeza de quien no hace excepciones. Tiene permiso para usarla todo el tiempo que el propietario desee. Y ese permiso se le revoca. Trent, que ha seguido negociando hasta ahora, lo vuelve a intentar. Mira, esto es algo que podemos resolver amistosamente, dice, como si ya tuviera una solución mágica. Podemos negociar un plazo razonable, una compensación por las mejoras. Encontrar la manera de resolverlo todo de forma justa para todos. Marisol, con la paciencia de quien ya está harta de este intento, lo mira como si le explicara algo básico a alguien que no escucha. Señor Alder, empieza, con un tono tan preciso que parece cortar el aire. Le sugiero que, de ahora en adelante, toda comunicación se realice a través de su abogado. Su presencia aquí sin la debida autorización podría acarrear complicaciones legales adicionales. Y estoy segura de que no desea eso. Cierra el expediente con la misma firmeza con la que concluiría un caso exitoso. Tiene 24 horas para desalojar el inmueble. De lo contrario, tomaremos las medidas necesarias ante las autoridades locales para garantizar el cumplimiento de las órdenes judiciales. La observo alejarse, con pasos mesurados y decididos, mientras Sabrina y Trent permanecen en el porche, sumidos en silencio, asimilando la magnitud de lo que acaba de suceder. Ambos sostienen los documentos legales, pero ahora, a diferencia de antes, sus expresiones denotan más confusión e incredulidad que cualquier otra cosa. Por fin empiezan a comprender que lo que creían una situación sencilla se está desintegrando ante sus ojos. Termino mi café y le envío un mensaje a Marisol. ¿Cómo reaccionaron? Ella responde rápidamente. ¿Cómo se esperaba? Nos vemos pronto en la oficina. No me lo perdería por nada del mundo respuesta. Y así comienza la segunda fase. A las 2 de la tarde de esa tarde, nos reunimos todos alrededor de la mesa, y el ambiente parecía más el de una reunión hostil de adquisición corporativa que el de una simple reunión familiar. La diferencia radica en que en las adquisiciones hostiles, ambas partes salen con ventaja. Sabrina y Trent, sin embargo, llegaron a la mesa con una mezcla de indignación herida y la confianza infundada de quienes aún no se daban cuenta de la profundidad del hoyo en el que se habían metido. Sabrina, por supuesto, contrató a su propio abogado. Richard Steinberg, un especialista en derecho de familia que claramente creía que se enfrentaba a un divorcio estándar, donde el mayor desafío sería discutir cómo dividir los muebles y el plan de jubilación. Ahora se encuentra ante Marisol con una libreta casi en blanco y la expresión de quien se da cuenta, demasiado tarde, de que está en desventaja. Trent, por otro lado, ha decidido representarse a sí mismo, lo que, en cierto modo, dice mucho de su comprensión del sistema legal y de su evaluación de sus propias capacidades intelectuales. Él también tiene una libreta amarilla y anota todo con la seriedad de quien asiste a una conferencia difícil, que, para él, es más o menos lo que está sucediendo. Desliza una hoja de papel sobre la mesa, y el placer de ver sus reacciones es indescriptible. Al leerla,
sus rostros cambian de una manera que deja claro el impacto de la información. Es el resumen ejecutivo de la evaluación más reciente de Luo Circular Systems, realizada por Morrison y Associates el mes pasado cuando actualizamos nuestra cobertura de seguros. Al final, el número aparece en negrita. $10,3 millones. Este es el valor justo de mercado actual de la empresa. Le explico con la calma de quien presenta un informe trimestral a una junta directiva ya consciente del éxito de la empresa, basado en proyecciones de ingresos, cartera de propiedad intelectual, capacidad de producción y contratos sólidos con importantes minoristas. Sabrina mira fijamente el papel, como si intentara descifrar algo en un idioma extranjero. $10 millones. Ella pregunta, con voz temblorosa, como si tratara de procesar una información que no tiene sentido en su comprensión de la realidad. 10,3 millones. Estoy totalmente de acuerdo. La precisión es importante al hablar del desmantelamiento sistemático de las creencias de alguien sobre su futuro financiero. La evaluación fue conservadora. Morrison cree que podemos llegar a valores entre 15 y 20 millones en 3 años, si el entorno regulatorio continúa favoreciendo las soluciones de embalaje sostenibles. Steinberg se aclara la garganta, como si se preparara para discutir. Pero aquí no hay tribunal y no hay nada que discutir excepto la dura realidad de las cifras documentadas. Señor Luo comienza, tratando de recuperarse. Si bien estas cifras son impresionantes, la cuestión de la división del patrimonio conyugal es más compleja que la mera valoración corporativa. Fue entonces cuando ella, que hasta ese momento había permanecido en silencio con su portátil abierto y varias carpetas gruesas dispuestas frente a ella, como si se preparara para una batalla de hojas de cálculo, finalmente habló. En realidad, no es nada complicado, Marisol responde con una sonrisa que transmite una satisfacción casi infantil. Gira la laptop para que todos puedan ver la pantalla, que muestra una combinación de organigrama corporativo y árbol genealógico. Luo Circular Systems es una sociedad de responsabilidad limitada constituida bajo la legislación de Delaware. El señor Luo es el accionista mayoritario, con control absoluto. La empresa cuenta con 12 empleados, opera en 3 estados y opera independientemente de cualquier relación personal o matrimonial. Hace clic en la siguiente diapositiva y la pantalla muestra una línea de tiempo que superpone los hitos importantes de la empresa con los eventos personales de su boda. La empresa se fundó 2 años antes de que el señor Luo se casara con la señora Qin. Ella continúa. Todos los activos principales se adquirieron mediante financiación corporativa. Toda la propiedad intelectual se desarrolló con fondos corporativos y todas las transacciones se realizaron a través de canales corporativos. Trent ha estado tomando notas, intentando encontrar una laguna en el derecho corporativo básico, pero, ella hace una pausa y lo mira directamente. El negocio siempre ha estado separado de la vida personal, y eso no cambia con el matrimonio. La tensión en la sala crece a medida que todos asimilan la realidad de que la separación entre el mundo corporativo y el personal es más rígida de lo que jamás imaginaron. Trent, aún en shock, intenta encontrarle alguna falla al argumento, pero las cartas ya están jugadas y las reglas del juego están claras. Sabrina, con la mirada vacía, ahora sabe que su visión de lo que sería una simple división de bienes se ha hecho añicos. Y Marisol, con la confianza de quien conoce cada detalle del juego, observa, sabiendo que la batalla legal está lejos de terminar, pero la victoria ya está prácticamente asegurada. Sostiene que el matrimonio de alguna manera otorga derechos de propiedad automáticos sobre todo lo que un cónyuge hace a lo largo del tiempo. Eso no cuenta para nada. Marisol responde con el tipo de sonrisa que los abogados defensores penales suelen utilizar cuando explican los detalles de un acuerdo de culpabilidad a un cliente que todavía cree que puede escapar de los cargos. El matrimonio crea derechos de propiedad comunitaria, dice ella con calma, pero esto solo se aplica a los bienes que realmente forman parte de la comunidad conyugal. Los activos corporativos, debidamente segregados y mantenidos de acuerdo con las estructuras legales de la empresa, siguen siendo activos corporativos. Abre una de las carpetas y extrae un documento con sellos y firmas oficiales. La señora Qin nunca ha sido empleada, directora, miembro de la junta o accionista de Luo Circular Systems. Ella afirma, recorriendo con el dedo una lista que cataloga todas las formas en las que Sabrina no tiene ninguna conexión legal con mi negocio. Ella nunca aportó capital, nunca participó en decisiones de gestión y nunca estuvo involucrada en operaciones comerciales. Steinberg, intentando un enfoque más suave, comienza a darse cuenta de que la línea de ataque directa no va a funcionar. ¿Qué pasa con la pensión alimenticia, en función del estilo de vida establecido durante el matrimonio? Pregunta, como queriendo apelar a algo más humano, más comprensivo. Ciertamente hay un argumento válido a favor de la pensión alimenticia, considerando el nivel de vida que se mantiene con los ingresos de la empresa. Nor, con la calma de quien ha lidiado con este tipo de situaciones muchas veces, hace clic en otra diapositiva, que muestra 2 columnas paralelas de números.
Sabrina palidece al ver lo que hay ahí. Ingresos personales del señor Luo, tampoco dice, señalando la columna de la izquierda, se documenta aquí. Un salario modesto, adecuado para quien gestiona una pequeña empresa. Las distribuciones de la empresa, cuando se realizan, se basan en el rendimiento de la empresa y son independientes de la compensación personal. La columna derecha, explica, muestra los gastos de Sabrina en los últimos 2 años, y las cifras no mienten. La historia que cuentan estas cifras probablemente no sea la que Sabrina esperaba oír. Ingresos y gastos personales de la señora Qin se financiaron con la cuenta bancaria conjunta, que recibe una transferencia mensual predecible de los ingresos personales del señor Luo. Vuelve a darle la vuelta a la computadora portátil y saca una carpeta gruesa, titulada Inventario de bienes conyugales. Llegamos ahora a lo que realmente constituye el patrimonio conyugal sujeto a división, dice, con un tono formal, como si estuviera a punto de anunciar algo que nadie querría oír. Abre la carpeta con la misma solemnidad con la que anuncia una noticia que tendrá un profundo impacto. El inventario es inquietantemente pequeño. La cuenta corriente personal de Sabrina, con aproximadamente $3.000, un plan de pensiones privado 401k de su trabajo anterior, donde dejó de contribuir hace años. Unas joyas que, si se vendieran, podrían alcanzar varios miles de dólares si alguien estuviera dispuesto a pagar el valor total de mercado por accesorios usados. Y la cuenta conjunta, que actualmente tiene suficiente para cubrir los gastos del hogar durante un máximo de 2 semanas. ¿Y eso? Sabrina pregunta, su voz apenas por encima de un susurro, casi perdiendo la esperanza de que venga algo más. Y eso Marisol confirma, sin emoción. Todo lo demás, la casa, los coches, los muebles, las obras de arte, incluso la máquina de café expreso, son activos corporativos, sin conexión alguna con el patrimonio conyugal. Me sirvo un vaso de agua de la jarra que alguien colocó con cariño sobre la mesa. Siento la mano completamente firme mientras contemplo la escena. Después de 2 años de planificación, meses viendo a Sabrina construir cualquier fantasía que tenga sobre nuestro futuro compartido, es desalentador verlo todo reducido a números en una hoja de cálculo y precedentes legales en una carpeta. Las manos de Sabrina tiemblan ligeramente al tomar su propio vaso, intentando calmarse mientras la realidad empieza a imponerse. Los cubitos de hielo tintinean suavemente, sus sonidos increíblemente fuertes en el repentino silencio que llena la habitación. Necesito un poco de aire, dice finalmente, y me encuentro observándola por la ventana. Está de pie en el porche, con la mirada perdida, su teléfono vibrando sin parar, pero no contesta. Lo curioso de las consecuencias es que suelen llegar todas a la vez, como desastre coreografiado, donde cada pieza encaja exactamente en el momento adecuado. A las 6 de la tarde de esa noche, el teléfono de Trent empieza a vibrar con insistencia. No es el tipo de llamada que uno contesta cuando tiene un buen día, y se levanta rápidamente para irse. Veo su silueta paseándose de un lado a otro en el jardín delantero de la propiedad corporativa haciendo un gesto como si intentara convencer a alguien de que lo que parece muy malo no lo es tanto. Sin embargo, resulta que es incluso peor de lo que parece. Departamento de Compliance, dice mientras vuelve a entrar, con el rostro ahora pálido, el tono de desesperación de quien se da cuenta de que la montaña de problemas que tiene por delante es mucho más grande que cualquiera de los problemas que creía haber planeado. Quieren verme mañana por la mañana sobre una declaración de conflicto de intereses que aparentemente debería haber hecho pero no lo hice. Marisol ni siquiera levanta la vista de su blog de notas mientras responde, como si fuera una pregunta trivial, salir con una mujer casada y al mismo tiempo aconsejarla sobre cuestiones financieras que pueden afectar su propia situación de vida probablemente se considere un conflicto personal que debería haber sido informado al comité de ética de su empresa. Dice, con la naturalidad de quien comenta el tiempo, la mayoría de las empresas de asesoría financiera toman esto muy en serio. La llamada era del supervisor de Trent, quien aparentemente había recibido documentación extremadamente detallada sobre los recientes arreglos de vivienda Trent y su omisión de revelar posibles conflictos de intereses al asesorar a clientes cuyas vidas personales podrían afectar su bienestar financiero. Alguien, sin que yo lo supiera, se tomó el tiempo de elaborar un informe exhaustivo sobre las actividades de Trent y presentarlo al Departamento de Cumplimiento Normativo de su firma, junto con una revisión exhaustiva de las normas éticas pertinentes. Mientras tanto, Sabrina enfrenta sus propios problemas de comunicación. Y los suyos están más relacionados con silencio, el tipo de silencio repentino y absoluto de personas que antes te devolvían la llamada de inmediato. Claudia Reyes, la gurú del estilo de vida que parecía tan entusiasmada con sus renovaciones y nuevos planes de cocina hace apenas unos días, ahora parece haber desarrollado un amnesia selectiva cuando se trata de recordar el número de teléfono de Sabrina. Los mensajes de Sabrina no reciben respuesta,
Sus llamadas van directamente al buzón de voz, y sus publicaciones en las redes sociales reciben el tipo de atención cortés que necesitan. Falta de compromiso que la gente usa cuando quiere distanciarse de alguien sin que sea obvio. Los demás miembros del círculo de Claudia, todas esas mujeres que se rodean de éxito y estatus, siguen el ejemplo. El abandono es coordinado, como si todos recibieran el mismo aviso para mantener la distancia adecuada en situaciones difíciles. Estas mujeres han construido sus identidades sociales basadas en estar rodeadas de riqueza, estatus y éxito, pero ahora, cuando se dan cuenta de que los miembros de su círculo tienen menos riqueza real que un estudiante de un colegio comunitario, comienzan a alejarse, como si la simple cercanía a Sabrina fuera algo que pudiera contaminar sus imágenes cuidadosamente moldeadas. Y mientras todo esto sucede, mi anciana vecina, la señora Donnelly, observa el caos desde su porche delantero, como si fuera un programa de entretenimiento personal. No intenta ocultar el placer con el que observa a Sabrina cargar sus maletas en un vehículo de transporte compartido, sin saber a dónde va, pero segura de que su lugar en la vida, tal como lo conocía, ya no existe. Ya te advertí que ese chico estaba callado por algo, Sabrina grita, y el eco de su voz por el vecindario es profundamente satisfactorio. La señora Donnelly, quien ha vivido al lado por más de 30 años, tiene un agudo sentido de la dinámica de las relaciones que solo el tiempo puede proporcionar. Tiene el poder de percibirlo todo, de ver cómo se desmoronan las vidas de los demás mientras observa desde la seguridad de su balcón, como si estuviera viendo una telenovela de primera. El transbordador lleva a Sabrina al apartamento de Trent, que resulta ser uno de esos apartamentos tipo estudio en edificios que se hacen llamar viviendas urbanas para jóvenes profesionales, pero que, en realidad, no son más que cajas de zapatos caras y pretenciosas. El plan, hasta entonces, era simple. Trent renunciaría al alquiler y se mudaría a lo que imaginaban que sería él. Casa compartida. Sin embargo, la confiscación de activos corporativos tiene el poder de perturbar incluso los planes mejor trazados. 2 días después, cuando queda claro que el estudio de Trent no es lo suficientemente grande para 2 personas que lidian con el estrés de ver cómo su vida se derrumba en 72 horas, Sabrina se muda de nuevo. Esta vez, se muda al sofá de su hermana Mira. Un cambio de estilo de vida difícil de explicar a su círculo más íntimo. Elevación, si alguno de ellos todavía respondía a sus llamadas. El jueves por la noche, Rafi pasó por delante de casa y tocó la bocina una vez. Un gesto que, para mí, parecía más bien un saludo victorioso. Por primera vez en 3 días, por fin respiro hondo. Hay algo profundamente satisfactorio en estar sentada en mi propia sala, en mi propia casa, tomando café de mi cafetera expreso, sin preocuparme por una bata colgada en el baño ni porque los planes de desayuno interrumpan mi rutina matutina. La primera reunión de Sabrina con su abogado de divorcio transcurre como estaba previsto. Una de las partes llega con pastas lleno de documentación y el otro, con una mezcla de indignación y malentendido fundamental del derecho corporativo. El juez Martínez, que probablemente ha tratado casos como este lo suficiente como para saber la diferencia entre disputas legítimas sobre propiedad conyugal e intentos de expedición de pesca, comienza a revisar nuestra documentación con la velocidad de alguien que ha visto esta película antes. Abogado, le dice a Steinberg después de unos 10 minutos de hojear los papeles, su cliente parece haber confundido el reconocimiento de marca con la propiedad inmobiliaria. El tribunal no encuentra fundamento para afirmar los derechos de propiedad conyugal sobre bienes que claramente pertenecen a una entidad corporativa separada. Ella ordena el desalojo inmediato de la propiedad y la interferencia con los activos corporativos. Esto, en la jerga jurídica, significa, sal y no toques nada. También señala que intentos futuros de reclamar la propiedad de activos corporativos claramente documentados puede resultar en sanciones. Lo que, en términos simples, es no hagamos perder el tiempo al tribunal con este tipo de tonterías. Más tarde, en la oficina de Trent, lo ponen en licencia administrativa en espera de una revisión completa de sus relaciones con los clientes y prácticas de divulgación. Lo que, en un lenguaje más directo, significa, averigüemos en qué problemas nos has metido antes de decidir si te despedimos en silencio o muy públicamente. Su supervisor no quedó del todo impresionado con la explicación de Trent de que estaba pagando consultoría informal en lugar de servicios formales de planificación financiera, especialmente porque consejos informales que afectan tu propia vida todavía se considera incompatibilidad por la mayoría de los códigos de ética profesionales. Y así termina la semana. Mi casa por fin vuelve a estar en silencio, salvo por el zumbido de mi equipo de prototipos, que ahora ocupa lo que antes era el dormitorio principal, ahora transformado en mi taller ampliado. Les traigo mi último proyecto de packaging, una bandeja de fibra de circuito cerrado que finalmente podría resolver el problema de los contenedores de espuma en la industria de delicatessen. En la sala y comenzar a esbozar mejoras. Irónico.
Es que la sala donde Sabrina solía quejarse de mi horario de trabajo es ahora la misma en la que ese trabajo seguirá expandiéndose, probablemente hacia mercados y aplicaciones que ella nunca me molesté en entender cuando tuvo la oportunidad. Mi teléfono vibra con una llamada de un número desconocido. Dejo que el mensaje vaya al buzón de voz, y sigo dibujando. Sea lo que sea, puede esperar. Tengo un problema de ingeniería específico para resolver, y algunos acuerdos son más permanentes que otros. 6 meses después estoy sentado en el mismo lugar donde Trent solía colgar el cordón de mi bata. Ahora, estoy dibujando los planos de un revolucionario sistema de empaquetado de fibra de circuito cerrado que podría reemplazar todas las piezas de poliestireno en todas las tiendas de delicatessen de Estados Unidos. La ironía de este lugar no se me escapa: isla de cocina, donde el novio de Sabrina solía desayunar mientras me ponía la ropa. Ahora es mi espacio de trabajo principal construir algo que pueda cambiar una industria entera. A trámites de divorcio llegó con la eficiencia burocrática que me hace apreciar vivir en una sociedad donde los procesos legales, aunque largos, funcionan. Limpios, rápidos y terriblemente aburridos. Justo lo que quería, sin dramas, sin audiencias controvertidas, sin testimonios airados sobre quién merece qué. Simplemente, suscripciones, cuotas de inscripción y el tipo de aburrimiento procedimental que convierte eventos que cambian la vida en papeleo. Sabrina recibió su parte de lo que el tribunal determinó que era la propiedad conyugal legítima, que, como se vio después, era aproximadamente equivalente a lo que la mayoría de la gente gastaría en un coche usado decente, su cuenta corriente personal, el resto de su 401k, algunas joyas valoradas en menos de lo que esperaba y la mitad de la cuenta corriente conjunta, que no era mucho, ya que siempre había mantenido nuestros gastos compartidos modestos. El total ascendía a aproximadamente $15,000, lo cual, por supuesto, no era lo que ella imaginaba cuando intentó reestructurar nuestro matrimonio en torno a sus nuevos objetivos de estilo de vida. La casa está ahora mi oficialmente y por completo, junto con los coches, los muebles, la colección de arte que Sabrina pasó años organizando. Lo más importante, tranquilidad de espíritu. Esto proviene de saber exactamente quién es dueño de todo. Él llega. Se acabó preguntarme si mis decisiones empresariales deben filtrarse por las prioridades financieras de otros. Se acabó calcular si las inversiones corporativas afectarán la armonía familiar. Se acabó fingir que construir algo significativo es menos importante que guardar las apariencias en cenas a las que nunca quise asistir. Empecé a hacer pan los domingos. En parte porque disfruto del proceso y en parte porque la señora Donnelly, mi vecina, mencionó que extraña el olor de hornear pan. He estado en casa desde que su esposo falleció el año pasado. Todos los domingos por la noche, cruzo el patio con una hogaza de pan caliente y nos sentamos en su porche a charlar sobre los chismes del vecindario y la situación actual. La semana pasada, me pidió que arreglara la luz de su porche, que llevaba meses parpadeando. Pasé una hora arreglándola mientras ella me contaba historias de mis anteriores dueños y sus diversos problemas domésticos. Parece que su trato está funcionando mejor que el de ellos, dijo mientras apretaba las tuercas de los cables. Y había algo profundamente satisfactorio ser conocido en el vecindario como el tipo cuyo arreglo realmente funciona. El negocio continúa creciendo de maneras que incluso a mí me sorprenden. Contratamos a 2 aprendices del colegio comunitario local, jóvenes con enfoque en ciencias ambientales y tecnología sostenible, que ven nuestro equipo prototipo como la clave para resolver los problemas mundiales de empaquetado. Y quién sabe, quizás lo sea. Me hacen preguntas que me hacen replantearme algunas aplicaciones que no había considerado. Su entusiasmo me recuerda por qué empecé todo esto. Y esa energía me hace sentir que aún me queda mucho por lograr. Con eso en mente, creé un beca a nombre de mi madre, en el colegio comunitario, para financiar la matrícula de estudiantes interesados en estudiar tecnología sostenible pero que no pueden costear la educación completa. La primera beneficiaria es una madre soltera que regresa a la escuela después de trabajar en el comercio minorista durante 15 años. Me envía informes de progreso cada semestre, con ese tono que tendría un familiar orgulloso. Y, en cierto modo, creo que yo también lo soy. Todos somos parte de esto, extraña familia extensa, formado por personas que creen que la tecnología debería resolver problemas, no crearlos. El prototipo en el que estoy trabajando esta noche podría ser el gran avance que llevamos años construyendo. Es un contenedor de fibra lo suficientemente fuerte como para contener sopa caliente, es lo suficientemente impermeable como para manipular aderezos para ensaladas y completamente biodegradable en condiciones estándar de compostaje. Y lo más importante, se puede fabricar con equipos existentes con mínimas modificaciones, lo que significa que su adopción podría ser rápida una vez que demostremos su rentabilidad. El teléfono vibra con una llamada de un número desconocido, el mismo que me ha estado llamando cada pocas semanas durante los últimos 2 meses.
Dejé que saltara el buzón de voz. Como siempre. Lo que sea que Sabrina quiera discutir ahora probablemente no merezca la pena interrumpir mi rutina nocturna. El mensaje de voz será cortés y cuidadosamente neutral. Me pregunta si podemos ponernos al día o hablar de seguir adelante. Lo borraré junto con todos los demás. Hay conversaciones que no tienen por qué darse. Hay puentes que hay que construir, permanecer encendido, pero desde la distancia. Sirviendo una más taza de café de la máquina que Sabrina siempre decía que era complicada, pero que ahora se usara a la perfección, vuelvo a mis bocetos. La alineación de las fibras en las paredes del contenedor debe ser precisa si queremos, integridad estructural mantener la presión. Y creo que he descubierto cómo asegurar esa consistencia durante el proceso de moldeo. Afuera el barrio se adapta al ritmo de la noche. La luz del porche de la señora Donnelly, que arreglé la semana pasada, es, proyectando un círculo de luz cálida en su jardín. La pareja, 2 casas más allá, pasea a su perro por la misma ruta que toman todas las noches, siempre a la misma hora. El adolescente del otro lado de la calle practica trucos con la patineta en el garaje. El sonido de las ruedas sobre el hormigón crea un percusión constante, que de alguna manera es relajante, en lugar de irritante. Para eso estaba yo allí construyendo todo el tiempo, incluso sin saberlo. No solo el éxito empresarial o la seguridad financiera, aunque todos son buenos. No solo la satisfacción de resolver problemas técnicos o crear algo que realmente pueda mejorar el mundo, aunque eso también importa. Lo que realmente estaba construyendo era eso. A satisfacción silenciosa de estar sentado en mi propia casa, trabajando en algo que me importa, rodeado de una vida que me hace feliz, sentido y encaja sin necesidad de negociación y compromiso constante. El puestas de sol a través de la ventana de la cocina, pintando todo con esa luz dorada que hace que los momentos ordinarios parezcan significativos. Hago rodar mi último prototipo a través isla de cocina, donde Trent solía sentarse con su bata, y pienso las palabras de Sabrina esa mañana. Hace 6 meses acepta el nuevo acuerdo, dijo. Lo acepté, pero no como ella esperaba. Mi arreglo implica disciplina. El papeleo y el tipo de poder silencioso, eso viene de entiende exactamente dónde estás y qué tienes. Se trata de un acuerdo por $10,3 millones, algo que existe porque elegí construir algo significativo en lugar de simplemente guardar las apariencias. Implica estudiantes entusiastas que creen en el poder de cambiar el mundo, vecinos que saben que pueden contar conmigo para arreglar las luces de su porche y beneficiarios de becas que envían notas de agradecimiento que guardo en un archivo titulado Razones por las que esto importa. Pero lo más importante es que mi acuerdo implica libertad de estar en mi propia cocina un domingo por la noche, trabajando en problemas que realmente me interesan, sin tener que preocuparme de quién entrará por la puerta vistiendo mi ropa y bebiendo mi desayuno. Creo que lo haré. Me gusta mucho este arreglo. Otra historia llega a su fin. ¿Qué te pareció? Me encantaría leer tu opinión en los comentarios. Si te gustó esta historia, considera unirte a nuestra comunidad suscribiéndote. Significa mucho para nosotros. Más historias como esta, mira los vídeos recomendados en pantalla y nos vemos luego.